Estudio Bíblico Maná. El Ministerio de Enseñanza de Israel Casa Integral. En este estudio exhaustivo del libro de Romanos, desde una perspectiva toraica. Enseñado por la pastora Pili Alfaro. 36 mensajes del libro de Romanos. Nuestra pastora Pili Alfaro nos guiará por el contexto hebreo desde la carta de Keilah, congregación que está en Roma. Iremos paso a paso, entendiendo los pasajes más ignorados de la carta, tales como: ¿invalidamos la ley por la fe? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Papel y lápiz y un espíritu enseñable, porque el que no lee y escribe, se le olvida. Con ustedes, la pastora Pili Alfaro. Que el Eterno les bendiga, amados. Hoy vamos a estar aquí mirando toda la información que hemos visto de Romanos y vamos a seguir en esta serie de Romanos y vamos a comenzar haciendo un resumen para aquellos que de pronto no alcanzaron a llenar sus formatos, así que vamos abriendo las carpetas. Vamos a ir mirando la introducción 1, la introducción 2 y la parte 1 de Romanos que hemos visto con la pastora primero. Y ya luego pasamos a la parte 2. Pero primero vamos a mirar esos resúmenes, vamos a mirar qué recordamos, vamos a mirar qué nos enseñó la pastora aquí en Romanos. Vamos a comenzar orando. Adonai Todopoderoso, Rey de gloria, de honra y de alabanza, seas tú siempre glorificado, Padre, en nuestra vida. Seas tú siempre glorificado en cada enseñanza. Sé tú el que nos hable y el que nos dirija. Permítenos, Padre, por medio de tu Ruaj, ser instruidos y aprender cada día más de ti. Te lo agradecemos, Padre, porque eres bueno con nosotros. La gloria y la honra para ti siempre, en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, amados, entonces ahora vamos a ir a las diapositivas. Allí las vamos a tener y comencemos a recordar. Vamos a mirar en la pantalla totalmente grande. Primero, ¿quién era Pablo? ¿De quién estamos hablando en este libro de Romanos? De Pablo. Allí está todo, por si no alcanzó a tomar nota. Mejor dicho, este es el pastel, como se dice en Colombia, el pastel para que aproveche y tome nota. De 3 leches. Nombre judío, Saulo, que significa invocado o llamado. Su nombre romano, Pablo, que significa pequeño. Nació en Tarso, en Cilicia, bajo el Imperio Romano, pero es registrado como israelita, pero que nacer bajo el Imperio Romano, por eso tenía ciudadanía romana. Llamado el apóstol de los gentiles o las naciones, y dicta la carta, él dicta la carta, pero no es quien la escribe. Quien escribe la carta se llama Tercio, ¿verdad? Vamos a ver, él no fue injertado porque él creció siendo israelita judío que conocía su identidad, tenía identidad. Está en Filipenses 3:55 donde él dice: yo soy israelita, nacido de hebreos, ¿verdad? En cuanto a la ley fariseo, y empieza a hablar de él. Pero sí necesitaba remisión, necesitaba conocer a Yeshua y ser redimido mediante la sangre de Yeshua. Al igual que el rey Saúl viene de la tribu de Benjamín y persiguió el reinado de la tribu de Judá, que es de la tribu de David, de donde viene Yeshua. Recordemos que él persiguió a todos los seguidores de Yeshua. Era fariseo, estudioso de la Torá, estaba bajo autoridad doctrinal de Gamaliel y era maestro, y Gamaliel era maestro de la ley, miembro del Sanedrín. Ese era su maestro. Gamaliel, un miembro del Sanedrín. Y lo último que miramos en esta clase fue que Pablo tenía una comisión. A él se le entregó la carrera de la fe. Nació en el imperio de Tiberio, en el gobierno de Félix, el Cohen Gadol el Ananías, reinado de Agripa
y en la escuela de Gilel él estudiaba, ¿verdad? Ese es el resumen de la clase número 1. Para el que no tenía allí las respuestas, ahí las tiene. Vamos ahora a la clase número 2. ¿Qué vimos en la clase número 2? Hay dos formas en que dicen que nació Roma. Una es una leyenda y la otra es la verdadera historia de Roma. La leyenda dice que fue construida Roma por Rómulus y Remus en 753 antes de Yeshua, ¿verdad? Sabemos la historia, el papá de ellos era un rey, el tío mata al papá por querer quedarse con el reinado, a ellos los tiran al río, una loba los encuentra, los amamanta, cuando crecen se dan cuenta que eran hijos de rey, van y arrebatan el reinado de su tío y construyen Roma, y le ponen Roma porque a la loba ellos le habían dado el nombre de Roma. Esa es la leyenda, que inclusive le enseñan a uno en el high school cuando uno está estudiando. Y la verdadera historia, la historia real de Roma, es que los etruscos fueron quienes la fundaron y gobernaron hasta 510 antes de Yeshua. Roma fue fundada hace 2800 años por unión de varias aldeas de Italia. Esta es la línea del tiempo de Roma. Primero fue una monarquía, o sea, era un rey el que la dominaba. Luego fue república, o sea, que tuvo ya un senado, un congreso, ¿verdad? Todos votaban y de acuerdo a eso, entonces ya sí se podían dar las leyes. Pero en el año 27, antes de Yeshua, se convierte en imperio hasta el año 500 después de Yeshua, que los germanos, o sea, de Alemania, vienen y pues destruyen ese imperio romano. Entonces, esa es la verdad de Roma. ¿Qué estamos mirando? Estamos mirando una ciudad que, a comparación a lo que había en la época de la historia, recordemos, 27 antes de Cristo comienza el imperio, y para tener acueducto, circos, teatros, balnearios, que es donde se bañaban, escuelas, puentes, carreteras, que son las calzadas, tenían templos, tenían domus, que eran casas con sala, comedor, habitaciones, baños, anfiteatro, coliseo y de nuevo los templos, porque eran de sus diferentes dioses. Habían 13 dioses que eran los más nombrados, pero realmente ellos tenían infinidad de dioses. Cuando conocemos la mitología griega y romana, pues vemos los dioses de ellos, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que en la ciudad de Roma, en esa época, si íbamos a otras ciudades, a otros pueblos, la gente iba a los pozos a recoger el agua. La gente caminaba en tierra y por eso lo primero que hacían, por ejemplo, los judíos era lavarse los pies cuando llegaban, porque sus pies estaban llenos de polvo. Lo que hacía la gente era que trabajaba y trabajaba y trabajaba, pero no había entretenimiento. Pero Roma nos está hablando de entretenimiento, nos está hablando de que había de toda forma para poder entretenerse. Listo, gracias. Como ahora tenemos televisor, celular, las diferentes aplicaciones, Netflix, Disney Plus, tenemos, vamos al circo, vamos al teatro, vamos al cine, tenemos los malls, tenemos infinidad de lugares de entretenimiento. En esa época no había casi entretenimiento, pero Roma sí lo tenía. Era una ciudad que estaba hasta el tope del entretenimiento, y ahí es donde Pablo iba a ir a predicar, quería ir a predicar. Entonces, ¿qué vemos allí? Pablo, el hombre que incendió Roma, porque es el hombre que llegó y les dijo: espérense, que el entretenimiento no es lo que debe dominar su vida. Yo les quiero predicar sobre algo diferente, que es lo que debe dominar tu vida. Y por eso él incendia Roma, porque él cambia el parámetro y la mentalidad de la gente. Él hace un par y les dicen: stop. No, esto no es verdad, la verdad es otra. Y entonces se crea todo lo que conocemos. En la última clase, en la clase del sábado pasado, vimos el contexto bíblico y comenzamos a ver, allí está para los que no habían tomado apuntes o no tuvieron el tiempo. Testificó a griegos, romanos y judíos. Era hebreo por raza y religión.
griego por cultura, romano por política, idiomas que hablaba, griego, hebreo y arameo. La carta escrita a los romanos les está llevando un mensaje y es llamados a ser santos. Él quería llamar a la gente que estaba en Roma a ser santa. Fue escrita en la cárcel y a todos aquellos que estaban en transición, estaban en conversión del evangelio. Sí, muchos ya tenían conocimiento de todo lo que es la Torá, pero muchos no. Por eso fue llamado y fue escrito especialmente para la transición, la conversión de las personas. Las razones por las que se escribió esta carta a los romanos era porque él quería hablarles, para que Adonai les hablara de una manera personal, para que tuvieran educación por medio de la Torá y de una manera financiera para que le ayudaran también con todas las misiones de llevar el evangelio, ¿verdad? Y el mensaje central, ¿cuál era el mensaje central? Porque en el evangelio la justicia de Adonai se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Esas son las repeticiones porque en internet cuando volví a ver la clase no se vio la diapositiva. Los de aquí sí la vieron, pero los de internet no, y no pudieron llenar esa parte de sus escritos. Entonces ahí está las repeticiones en Romanos para que la puedan tener y la puedan copiar. Y nos faltó los significados y las divisiones de la carta en la parte inferior del taller, ahí están. Resulta que Romanos se divide en 5 partes. Vemos que ahí dice que comienza en Romanos 1:18, porque los 17 primeros versículos de la carta de Romanos son los que vamos a ver hoy. Pero Romanos como tal se divide en 5 partes. Primero le dice a la gente, hey, hay pecado. Y entonces el pecado es la piedad y la injusticia de los hombres que detienen la verdad de Adonai. Eso lo encontramos en Romanos 1:18 al 3:20, para los que están tomando nota. Luego, a partir del Romanos 3:21 al 5:21 se habla de la salvación, las buenas nuevas, la justicia por medio de la fe en Yeshua. Esa es nuestra salvación. Luego, a partir de Romanos 6:1 al 8:39, se habla de la nueva vida del creyente, todo lo que pasa cuando estamos muertos al pecado. A partir de Romanos 9:1 al 11:36, vemos que es por justificación, es por fe. Israel fue escogido por soberanía de Adonai, pero los gentiles llegamos por fe en Yeshua HaMashiach. Y la última parte de Romanos es de Romanos 12:1 al 15:13 y habla sobre el servicio y es como hemos de servir y comportarnos una vez salvos. Para los que no alcancen de pronto a ver la diapositiva, no importa, no se preocupen porque luego en YouTube simplemente le dan pausa y pues ahí la pueden tomar nota, ¿verdad? Entonces la cita para memorizar que tenemos durante todo Romanos es Romanos 3:31. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén, amén, amén. Entonces, Pablo es el que vamos a mirar en esta mañana. Vamos a mirar los 17 primeros versículos de Romanos 1. Así que todos vamos a abrir la palabra en Romanos 1 porque vamos a ir de versículo en versículo mirando qué es lo que el Eterno nos quiere hablar a nosotros, ¿verdad? Sabemos que Saulo de Tarso fue el que escribió la mayor parte del Brit Hadasha, del Nuevo Testamento, del Pacto Innovado, que él estableció las primeras Keilot en el Imperio Romano. Y vemos que en los primeros 17 versículos de Romanos 1, él habla de sí mismo. El autor de la carta, no el escritor, pero sí el autor de la carta, primero se presenta. Porque él no va a escribir una carta sin presentarse, porque es el autor de la carta. Entonces el primero se va a presentar y miremos algo muy importante. En aquella época, en la época en la que Pablo escribió la carta, era tan supremamente caro obtener papel o pieles de animales para poder escribir cartas,
que las cartas máximas que existían era de máximo 150 palabras. Así eran las cartas de aquel entonces. Inclusive hubo uno de los gobernadores que quiso escribir un edicto y utilizó 4.600 palabras y a la gente le pareció, uy, ¿qué es eso tan grande? ¿Qué es todo eso? Y resulta que Pablo utiliza 7.100 palabras para escribir Romanos. Le importó en la época cuánto valía el papel, no le importó en la época si era muy raro que hubiera algo largo, él no le importó, él dijo, lo que yo quiero escribir es muy importante. Y comienza con Romanos 1:1, dice, Pablo, siervo de Yeshua HaMashiach, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Adonai. ¿Cuál es el primer vacío que usted tiene allí? Bueno, hermanos, se me había olvidado. La cartilla que ustedes tienen ahí no tiene la parte 2. Se le pasó en la introducción, en las impresiones, se le pasó a la pastora entregar esta parte 2. Entonces, ni los que están en internet, ni los que están acá tienen la parte 2. Ya lo mandé a Auditorio Easy. En Auditorio Easy está la parte 2. Si usted quiere, tome nota, porque les voy a dar un tic. Todo lo que era para rellenar y escribir está en café. Todo lo que usted vea ahí en café, ese es lo que hay que llenar. Entonces va a estar fácil, ¿verdad? Cuando usted vea café, usted dice, eso es lo que está ahí, inclusive va a decir en qué parte, todo va a estar bien para que sea fácil escribirlo. Entonces, los que lo quieren en inglés, se mandó al grupo de Talmidim of Yeshua por Telegram, ahí tienen la parte 2 en inglés. Los que quieren español, en Auditorio Easy, acabé de mandar la parte 2. Si tienen un lugar donde tomar nota, vamos tomando nota de la parte que es y ya ahorita lo llenamos. ¿Listo? Entonces, comenzamos. La primera parte es, ¿quién es Pablo? Pablo está hablando de él como ser humano, está hablando de sí mismo. Pablo el hombre. Hoy vamos a hablar de la persona de Pablo. Y vamos a mirar entonces la parte número 1, ¿cómo se describe Pablo? Pablo se describe de 3 maneras. Primero, esa está en café, así que eso es lo que hay que apuntar. Se describe como siervo. Él dice, un siervo de Yeshua HaMashiach. Él nació libre, pero la verdad es que todo el mundo es siervo. Y la pregunta de hoy es, ¿de quién somos siervos? Todo el mundo tiene un dueño, todo el mundo tiene un señor. Si de pronto una persona es supremamente apegada a su teléfono y no puede pasar una hora sin tenerlo en la mano, y si se le pierde se asusta, se estresa, suda, entonces puede que el celular sea su dueño. No sé si de pronto sea un deporte, no sé si de pronto el dueño sea el dormir, porque de pronto le gusta mucho dormir o le gusta muchísimo comer, o qué nos gusta a cada uno de nosotros. O si de pronto piensa de 24 horas, 20 horas piensa en el novio o en la novia. ¿Quién es el dueño de nosotros, verdad? Y él dice, yo tengo ahora un dueño, así que se constituyó siervo ante los demás. En Juan 8:34, Yeshua dice, el que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Será que nosotros somos libres ya del pecado y podemos decir, mi Señor es Yeshua HaMashiach? Esa es una pregunta que nos queda. Miremos el punto número 2. Llamado a ser apóstol. Ese fue el segundo punto. Él fue llamado a ser apóstol. El ejército de Adonai no es de voluntarios, sino de comisionados, de llamados. Él fue llamado. Yo le pregunto, ¿será que nosotros fuimos llamados? ¿Será que usted algún día el Eterno lo llamó? ¿O será que lo tienen aquí por obligación? Yo espero que sea porque fuimos llamados. Y el problema es que como estamos en un ejército
Imagínese una persona en un ejército y que no sirva en las líneas de batalla, que simplemente vaya y cuando están en guerra va y se esconde en el baño y no pelea. ¿Ustedes se imaginarían qué es eso? Pues lo echarían del ejército porque no sirve para estar en el ejército. Pero si nosotros fuimos llamados y estamos enlistados en este ejército de Adonai, entonces nosotros estamos llamados al servicio. La forma en cómo se pelea esta batalla es sirviéndole al Eterno. Así que puede que nosotros no seamos todos líderes, todos maestros, puede que todos no sean cantantes, puede que todos no sepamos cocinar, puede que todos no sepamos decorar, en fin, cada uno tiene un servicio al Eterno, pero lo que usted tiene lo debe entregar a la obra, sus dones y sus talentos son de Adonai. Tercer punto, apartado para el evangelio de Adonai. Está dado a Adonai, apartado kadosh en hebreo, pero en griego es la misma palabra para horizonte. Horizonte. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando hay el horizonte? Nosotros miramos al horizonte, vemos que el cielo llega hasta una parte y a partir de ahí comienza el mar o la tierra, ¿verdad? El horizonte es el que hace ese para y dice, hasta aquí es, aquí termina. Pablo dice que él está apartado para el evangelio y que el evangelio es el tema de su vida y que es lo que él hace y lo que a él lo apasiona, es lo que lo aparta, es lo que lo hace diferente, es lo que dice, este es tu punto, hasta aquí llega y esto eres tú. Y Pablo dice, eso soy yo soy una persona apartada para dar el evangelio, así es como él se caracteriza. Entonces, vamos a la segunda parte. ¿Cuál es el mensaje de Pablo? ¿Verdad? Porque ya vimos quién era Pablo, él cómo se categorizaba a sí mismo. Pero ahora, ¿cuál es el mensaje de Pablo? El evangelio. El Eterno prometió por medio de sus profetas en el Tanaj, o sea, en los profetas, en los salmos, en los proverbios, en la Torá, en todas partes, él prometió acerca de su hijo y dijo que él era del linaje de David, que iba a ser del linaje de David conforme la carne. ¿Qué significa la palabra evangelio? ¿Algunos saben qué es evangelio? ¿Y qué significa buenas nuevas? Yeshua es la buena nueva. ¿Pero qué sería una buena nueva? Una buena noticia. Un buen mensaje, exactamente. Es como, por ejemplo, cuando llega el hijo y le muestra el cartón de los grados al papá y le dice, me gradué. Ese es un evangelio, porque está dando un buen mensaje. Cuando una mujer quiere quedar en embarazo y se hace la prueba de embarazo y la muestra con las 2 rayitas y dice, quedé en embarazo. Esa es una buena noticia, ese sería un evangelio. Cuando un soldado se va a la guerra y vuelve a casa y le dice, esposa, ganamos la guerra, ese es un evangelio, esa es una buena noticia. Es algo que se está esperando. Entonces, en el versículo 2, ¿qué podemos decir del evangelio? Vamos a leer el versículo 2, dice que él, el Eterno, había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Adonai había prometido esa buena noticia en todo el Tanaj. Adonai, yo lo había prometido por medio de sus profetas, lo había prometido por medio de Moisés, lo había prometido por medio del rey David, lo había prometido por medio de los salmos, de los proverbios, lo había prometido por todas partes. Había una buena noticia. Él siempre estuvo diciendo, y vendrá una buena noticia, y va a haber un tiempo en que vendrá, y va a haber un tiempo en el que va a estar, y va a haber un tiempo en el que... Y hubo muchos años en que la gente estuvo esperando la llegada de esa buena noticia. Y resulta que Yeshua en el Tanaj es la buena noticia. Resulta que la buena noticia para nosotros es una persona. No era solamente un mensaje, no era solamente una palabra, era una persona la buena noticia.
Eso es el evangelio. ¿Qué es la palabra evangelio? La Yeshua, la buena noticia de que una persona iba a estar aquí entre nosotros. Entonces, Yeshua, recordemos que cuando él iba a las sinagogas y él leía Isaías 61 y decía, ahora esta ley o estas palabras se están cumpliendo delante de ustedes, ¿verdad? Él mismo se decía, ya se cumplió la palabra, aquí está, aquí estoy yo. Y por eso la gente lo quería apedrear. Él, cuando leía el Tanaj, estaba hablando de sí mismo. El siguiente versículo, que es el versículo 3, vamos a leerlo, acerca de su hijo, nuestro Adón Yeshua, que era del linaje de David según la carne. Esa era la promesa, esa era la buena noticia, su hijo, que conforme la carne iba a ser del linaje de David. Miren que allí está subrayado, es una persona, el evangelio es una persona, Yeshua HaMashiach es la buena noticia. Si quitamos a Buda del hinduismo, aún así hay una enseñanza. Si quitamos a Siddhartha, hay una enseñanza. Si quitamos a Mahoma, aún así quedan unas enseñanzas porque hay unas reglas que había que cumplirse. Pero si del evangelio quitamos a Yeshua, que es la Torah viviente, se destruye totalmente toda la Torah. Porque Yeshua es la palabra hablada. Esto mismo se hizo carne, se hizo humano y estuvo entre nosotros. Si Yeshua no existiera, se aboliría automáticamente por sí misma la Torah. Entonces, son 4 hojas los que están allí. Para mis hermanos, si alguien me ayuda a pasarlas, porfa, para que podamos ir tomando la nota. Entonces, miremos algo. El evangelio, o sea, la buena noticia, se centra en el hijo de Adonai, ya lo sabemos todos. Los creyentes de Torah en Yeshua no tenemos una religión. Si realmente creemos en la buena noticia, lo que tenemos nosotros es una relación, no una religión. Yo puedo tener muchas cosas en mi mente, pero si no tengo una relación con Yeshua, yo no estoy en nada. Entonces, nosotros creemos es en una relación, no en una religión. Una relación con Adonai a través de Yeshua HaMashiach. Y yo les pregunto, que entonces esa promesa, esa buena noticia, esa persona que tenía que venir acá, ¿era mitad hombre y mitad humano? ¿Y mitad Dios? ¿Mitad humano y mitad Dios? ¿Mitad humano y mitad divino? ¿Será que así era la promesa, lo que teníamos? 100%, 100% Dios y 100% hombre. Porque si usted a Yeshua lo pinchaba, él sangraba, le pusieron la corona de espinas y sangró, ¿verdad? Lo latigaron y le dolió, sangró, porque era 100% hombre, era 100% humano. En Hebreos 14:15, la Biblia dice, porque tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si Yeshua HaMashiach no hubiera sido hombre enteramente, no podría ser ejemplo para nosotros. Podemos acercarnos a Él porque Él comprende nuestros dolores y porque Él murió por nosotros. En estos días yo estaba hablando con el pastor Camilo, estábamos ahí sentados, y entonces él me dice, es que todavía hay mucha confusión conforme al Ejad, todavía hay muchísima confusión del Ejad, todavía a veces hay versículos que uno lo lee y uno dice, pero ¿será que él sí era él mismo? ¿Será que eran 2 o será que era 1? Que todavía a veces como que tiembla el piso cuando uno lee ciertos versículos. Y entonces mi padre me envió 2, ¿no? Y entonces mi padre me dijo que dijera 2.
Entonces yo le dije, bueno, a mí me pasó algo hace un tiempo cuando yo vivía en Colombia. Yo trabajé en una empresa de cine que se llama Cine Colombia. Y por un momento, a mí me pasó que cuando yo llegué, como mi papá tiene un mini mercado y yo vengo de trabajar con mi papá, pues entonces yo sé la atención al cliente para mí es algo que se me hace fácil. Cuando yo llegué a Cine Colombia, habían 4 menús principales: la crispeta grande con las 2 gaseosas grandes, la crispeta mediana con 2 gaseosas medianas, la que viene con hot dog y la que viene con chocolatina. Bueno, habían varios, pero sobre todo habían 4 principales. Y adicionalmente a eso, pues había que atender al cliente de una forma, que si quería las crispetas saladas, dulces o mixtas, ¿sí? Había algo. Y a mí mis compañeros me cogieron la bronca, porque yo me aprendí supremamente fácil los menús. Y ellos se les metió, pero se les metió en la cabeza que yo era una infiltrada, que yo era la sobrina del gerente de la empresa y que yo estaba ya haciéndome pasar por trabajadora para mirar si se hacían bien las cosas o no, pero se les metió en la cabeza. ¿Cierto que usted es la sobrina del gerente? No, yo sé que sí. Es que no hay nadie que se aprenda el menú tan rápido, eso no puede ser cierto, usted es una infiltrada. Usted quiere hablar con nosotros, lo que quiere es dañarnos la reputación, usted está llevándole quejas al gerente de nosotros, ¿cierto? No, sí, sabemos que sí. Bueno, al punto que cada punto tenía un gerente, o sea, como un administrador. Y se fueron todos para la oficina del administrador a decirle, tenga mucho cuidado con esa nueva que llegó allá, porque esa es la hija del gerente. Y me hicieron llegar a la sobrina, y me hicieron entrar hasta la oficina, y estaban todos en círculo, y ella en su puesto de oficina. Si es verdad, díganos la verdad, ¿usted es la sobrina del gerente, sí o no? No soy la sobrina del gerente. Sí, díganos la verdad. Y llegaba el que estaba como de líder porque él era el líder, y me decía, ¿el combo 1 cuál es? Yo se lo respondía, y el combo 2, y el combo 3. ¿Sí vio? Se las sabe de memoria todas. No, eso no. Y yo le dije a Camilo, me acordé cuando estaba hablando con él eso, porque yo le dije, me da mucha risa, porque mi comportamiento era diferente. Vea, yo les voy a decir cómo eran mis compañeros. ¿Cómo es posible que en una empresa yo voy y voy a pensar y voy a tratar de que a mi jefe le vaya mal? No sé, no puedo imaginarlo de esa forma, porque mi jefe era mi papá, cuando yo estaba en la empresa de mi papá. Entonces yo como crecí queriendo dar lo mejor para la empresa, queriendo dar lo mejor. Entonces yo les decía, echen la gaseosa bien porque se desperdicia, echo bien las crispetas porque si no se caen al piso y eso es trabajo de más, ¿verdad? Y me decían, ¿y usted qué le importa? Esa gente está llena de plata, ¿usted qué? Yo le decía, ¿qué? No. Si nosotros gastamos más, después el precio va a aumentar, la boleta va a aumentar y para nosotros es un problema porque inclusive nos pueden disminuir el pago por poder llenar como el precio de los materiales. No es conveniente, si usted lo mira a la ligera no lo es. Yo cerraba las puertas de las neveras para que no se saliera el frío, porque pues si se sale el frío, la nevera gasta el doble de energía, ¿no? Son cosas como que están ya metidas en mi cabeza porque trabajé con mi papá. Y me decían, no, eso no puede ser. Bueno, llegaban los clientes y empezaban a insultar desde lejos cuando los veían. Pero un domingo a las 5 de la tarde, tan temprano. Había gente que inclusive llegaba a las 12 del mediodía a ver películas. Pero madrugan a ver películas, pero sí es, qué pereza. Entre ellos hablaban mientras el cliente se acercaba. Y yo, pues como había trabajado ya en eso, a la orden, ¿cómo están? ¿Qué le puedo? Claro que sí, vea, aquí le tengo tal cosa y tal otra, con mucha amabilidad. Y ellos, ay, usted sí, es horrible, qué pereza con usted. No, atiéndalos duro para que no vuelvan. De verdad que así decían. Yo le dije a Camilo, si hubiera sido verdad, ¿qué? Yo pude haberme
disfrazado de trabajadora, uniforme de trabajadora, digamos que yo fuera la sobrina del gerente y me hubiera disfrazado y hubiera entrado allí y hubiera trabajado y me hubiera hecho la trabajadora. Posiblemente hubiera podido ser así. Posiblemente sí, la sobrina del gerente se pudo haber metido algún día entre los trabajadores. ¿Para qué? Para enseñarles a trabajar, para enseñarles a cómo se hacen las cosas, para enseñarles a cómo se debe manejar el negocio. Adonai, ¿qué hizo? Adonai tomó forma de hombre, vino a la tierra y todo lo hizo para enseñarnos cómo hacer las cosas. Pero entonces, ¿él por qué oraba si él era mismo Adonai? Pues es que él vino y estuvo acá y lo que quería era mostrarles, miren, esto no se hace así, se hace así. Usted va a tener que orar mucho. Entonces él se iba y se apartaba a orar para demostrarles la importancia de la oración. Porque si el mismo maestro no les enseñaba a orar, después ellos, ¿qué necesidad le veían a orar? Les vino a enseñar cómo se comía, cómo se sentaba, cómo caminaba. Él todo el tiempo estuvo dando ejemplo. Él no solo vino a morir, él vino a dar ejemplo y después vino y murió y dio remisión a nosotros. Él estuvo y se hizo hombre. Entonces acordémonos de la sobrina del gerente. Se hizo trabajadora y se hizo como si fuera trabajadora para enseñarles a trabajar. Él se hizo hombre y estuvo aquí con nosotros para enseñarnos cómo era comportarse como un hombre creyente en Adonai. Eso fue lo que él hizo. No eran dos. ¿Será que si yo hubiera sido realmente la sobrina del gerente, eran dos Cristal? Era una, hubiera sido de todos modos una. Era la sobrina del gerente y a la vez era una trabajadora, pero una, no eran dos personas diferentes. Igualmente no eran dos Adonai, es el mismo Adonai, pero él se hizo carne para enseñarnos a vivir. ¿Listo? Entonces es 100% hombre, pero también fue 100% Adonai, 100% Adonai. La resurrección comprueba que Yeshua HaMashiach es Adonai. Primera de Corintios 15:14 dice, y si Mashiach no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. ¿Será que ha existido la primera persona que se ha muerto y él mismo se ha resucitado? Y dijo, no, yo estuve muerto como unos 15 días, pero dije, ay no, voy otra vez para allá, para el mundo, porque me gustó el mundo, y se resucitó a sí mismo y vino, y se resucitó. No existe la primera persona que se haya autorresucitado. Pero Yeshua HaMashiach sí, él mismo dijo, yo tomo la vida cuando yo quiera y vuelvo y la entrego y la doy cuando yo quiera. Porque él es el dueño de la vida, por eso él demuestra que él es 100% Adonai también. Allí estamos en el versículo 4, estamos en la parte 2, versículo 4, ahora sí ya tienen donde llenarlo para que lo tengan ahí. Vamos a leer el versículo 4 que dice, que fue declarado hijo de Adonai con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Él era entonces, ahí está otra vez, Yeshua HaMashiach, Adonai Echad. Él estuvo aquí. Acordémonos de 1 Timoteo 3:16. Y grande es, muy grande, grande es el misterio de la piedad. Adonai se hizo carne. Ese es el mensaje más grande y la buena noticia que teníamos para poder recibir, que él mismo se haría carne. Acordémonos que él mismo también decía, yo mismo iré y los salvaré, yo mismo iré y estaré entre ustedes, yo mismo iré y caminaré, entonces yo les daré de beber, entonces yo, él no decía otro, él decía yo. Yeshua es su nombre personal, Yod Hei Bab Hei, que significa Adonai es salvación. Mashiach es su nombre oficial, Cristo. Cristo significa el ungido, el Mesías, Mashiach, ¿sí? Entonces, Yeshua es su nombre personal, pero su nombre oficial es que es el Mesías
y Señor o Adonai es su título. Todo eso va allí en ese punto del versículo 4, por eso todo estaba en café. Entonces, una persona es abogada, ¿verdad? La abogada, pongámosle un nombre, Marta. Su nombre personal es Marta, pero su título es abogada. Su nombre oficial como profesional es que es abogada. Y su título es la doctora Marta. Doctora Marta, doctora Marta, doctora Marta, por todas partes por donde va, en los juzgados, en la audiencia, ante el juez, ella es la doctora Marta. No es que sean tres cosas, no es que Marta es una, doctora es otra y abogada es otra, sino que ella tiene el título, tiene un nombre personal y también tiene un nombre oficial, ¿verdad? Así mismo Yeshua. Yeshua es un nombre personal, pero es el Mesías. Esa promesa es lo que lo hace oficialmente el Mesías. Y tiene un título, que Él es nuestro Adón, nuestro Señor, ¿verdad? Allí vamos a mirar en el versículo 5, vamos a leerlo. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces, recibimos la gracia, es una buena noticia de gracia. La gracia es dar a uno no lo que se merece, sino lo que necesita. Nosotros no merecíamos la gracia, nosotros no merecíamos esa muerte de Yeshua para remisión de los pecados, pero sí lo necesitábamos. Y eso es la gracia, porque en estos días pasó que el pastor Camilo le preguntó a los jóvenes qué es gracia y no supieron responder. Entonces, ¿qué es gracia? No lo que merecía, sino lo que necesitaba, que fue lo que Yeshua hizo por mí, que me redimió por medio de su sangre gloriosa. Amén. Entonces, esa es la buena noticia. La buena noticia es toda la Biblia, toda, desde Génesis, Adonai está prometiendo esa buena noticia una y otra vez. Yo te voy a dar algo maravilloso, te voy a dar algo fantástico, yo mismo iré y estaré ahí. Y te voy a entregar estas bendiciones, no porque te lo merezcas, sino porque lo necesitas y yo por amor quiero dártelo. Esa es la buena noticia. Aquí el versículo 5 y 6, cuando dice versículos 5 y 6, es un evangelio para todo el mundo. Un evangelio para todo el mundo. Entonces, para los judíos ya sabíamos, eso ya lo sabemos, solo existían dos clases de personas, los judíos y los no judíos. Si usted no es judío, lo siento, usted aquí no cabe, ¿cierto? Solamente existían dos clases de personas, para ellos no les importaba nada más. Pero en Éxodo 12:49 dice, la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. Por eso apoyamos, nosotros como creyentes, apoyamos a las misiones mundiales, porque sabemos que es un mensaje mundial. No es un mensaje solo para los judíos, es un mensaje para todo el mundo, y por eso nosotros reconocemos y aportamos y apoyamos y oramos por los misioneros, los pastores y los maestros y mensajeros que hay en todo el mundo hasta los confines de la tierra, ¿verdad que sí? Me imagino que siempre los tenemos presentes en nuestras oraciones. Entonces, vamos a hacer el resumen de la parte 2. Pablo, ¿quién era? Él mismo se autoproclamó un siervo llamado y apartado para predicar una buena noticia que ha estado en la Biblia desde siempre. Esa promesa en la Biblia ha estado por cientos y miles de años, y esa buena noticia es un hombre, Yeshua HaMashiach, que es 100% hombre y 100% Adonai.
La buena noticia de la gracia, la cual no merecíamos, es la buena noticia que venía por medio de ese hombre. Ese es el resumen de la parte 2. Ahora vamos a entrar a la parte número 3. Cuando ven que ahí dice 3, el ministerio de Pablo, automáticamente aparece ahí B7, que es el versículo 7, ¿verdad? Y en ese versículo 7 leemos que dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Adonai, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Adonai nuestro Padre y de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Entonces, en cada una de las epístolas de Pablo encontramos que siempre saluda de la misma forma: gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz. Nosotros saludamos, hola, hola. Bueno, ahora de creyentes, shalom, ¿cierto? Shalom. Y él siempre saluda en todas las cartas, gracia y paz. Miremos esto, son como los dos mundos, el mundo físico y el mundo espiritual. Él siempre los juntaba. Gracia, gracia, que la gracia esté contigo. ¿La gracia de quién? De Adonai, ¿verdad? Y paz, shalom, ese saludo que humanamente nos damos como que la paz del Eterno esté contigo. Él estaba siempre deseándole a todo el mundo la gracia de Adonai y el shalom, la paz que Adonai da. Ese era su saludo constante. Y él, en el versículo 8, comienza a decir algo muy especial. Primeramente, doy gracias a mi Adonai mediante Yeshua, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces, miren esa parte que está allí. Empieza con un cumplido. Dice, doy gracias por vosotros. Recordemos que lo café es la respuesta escrita que debemos tener allí. Entonces, miren qué bonito como él empieza. Él empieza deseando gracia y paz a los que le está hablando. Y también empieza con un cumplido. Empieza con palabras afirmativas, con palabras bonitas, con palabras agradables. Como justamente nosotros debemos saludarnos. Entonces está Melanie, Marilyn. Marilyn, qué bueno que viniste, ¿verdad? Luego vimos a la amada Marta. Amada Marta, qué bonita viniste hoy, ¿verdad? Luego vamos donde la pastora Carlita, qué botas tan bonitas. Lo digo muy en serio, están muy bonitas las botas. Qué botas tan bonitas, ¿verdad? Me gustan sus botas. Luego donde la hermana Mireya, está muy bonito su chal, me gustó muchísimo. Qué bonita vino hoy. Palabras afirmativas. Y nos está diciendo, debemos tomar el ejemplo de Pablo. No, los varones, pues yo no quiero tener problemas con las esposas. No, yo no voy a decirle nada a ninguno. Están muy guapos todos. Entonces, sí, ya me regañaron. Entonces, como humanos, como creyentes, como hijos de Adonai, como hermanos en la fe, debemos tener primero palabras bonitas para los demás, no palabras de humillación y de crítica, no palabras como que, ay, pero usted que cometió tal error, ay, pero usted que es tan terrible, ay, pero es que usted tan fastidiosa. No, palabras bonitas y de afirmación, palabras agradables. Eso es lo primero que Pablo nos enseña en el versículo 8. Él siempre utiliza palabras de afirmación. Dijo que donde quiera que él va en el mundo, miremos que ahí lo dice en el versículo 8, donde quiera que él iba al mundo, la gente estaba hablando de la fe de Roma, de la congregación de Roma, de la Keilah de Roma. Y eso es algo asombroso. Ustedes se imaginan donde en todas partes donde vayan se hable de la fe que hay en Easy. Digamos que estamos aquí en Cherryville, aquí hay iglesia bautista, metodista, luterana, aquí hay iglesia presbiteriana, católica, aquí hay como 5,000 iglesias. Pero que en todas partes, cuando se escuchara hablar de Israel Casa Integral,
tuvieran fama por la fe. Eso estaba pasando en Roma. Recordemos que ya acabamos de mirar en el resumen que hicimos de la clase 2, y es cómo era Roma, la ciudad del entretenimiento, coliseos, teatro, anfiteatro, tenían de todo. Para la época era una ciudad que tenía el entretenimiento a full, porque hay un dicho que dice: para el pueblo pan y circo, ¿cierto? Para el pueblo denle comida y manténgalo entretenido, y no se dan cuenta de lo que hace la política. Y todavía esas palabras son las que dominan ahora. Por eso los políticos son los primeros que apoyan Netflix, TikTok, Facebook y todo lo que nos entretiene. Y exactamente eso es lo que Pablo dice: wow, ustedes son una congregación tan firme que aún viviendo en la ciudad del entretenimiento, ustedes son famosos por su fe. ¿O será que eran gente que no estaban cayendo en el entretenimiento, sino que estaban firmes en estudiar del Eterno, al punto que tenían una fe tan admirable que en todos los lugares del Mediterráneo era famosa la congregación de Roma por su fe? Qué reputación tan bonita, ¿verdad? Y ahora nosotros, ¿cómo queremos ser conocidos? ¿Cómo queremos ser recordados? ¿Cómo queremos que en Cherryville nos conozcan? Pues porque es una iglesia de latinos, o de pronto porque es una iglesia pequeña, o será que porque es una iglesia de mucha fe, o será porque es una iglesia en la que se ha visto un cambio grandísimo y cómo ha prosperado las personas. Así que vamos a mirar el versículo 9 que dice: porque testigo me es Adonai, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de Adonai, su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Entonces, ¿por qué Roma era una ciudad, una congregación conocida por fe? ¿Por qué es que esa congregación tenía tanta fe? ¿Por qué es que esa congregación era tan famosa por la fe? Aquí está la respuesta: porque sin cesar él, siempre que oraba por la congregación de Roma, siempre que él hacía sus oraciones diarias, tenía presente a la congregación de Roma. Era una congregación que día tras día estaba bajo oración, siempre estaba bajo oración. Y lo mismo es lo que nos puede pasar a nosotros. Si nosotros, cuando oramos, cada uno cuando ora en su casa, no solamente ora por sí mismo, por su trabajo, por su familia, sino que también ora por la congregación, posiblemente podríamos llegar a ver lo mismo que pasó con la congregación de Roma y seamos conocidos por la fe que tenemos. Así que aquí en la enseñanza hay una actividad que nos propone el autor, y esa actividad posiblemente la pastora Pili dentro de 8 días les pregunte si la hicieron o no la hicieron. Vamos a mirar quién tenemos a nuestra derecha y quién tenemos a nuestra izquierda, y vamos a recordarlo ahora mismo. Aquí, ¿ustedes se van a acordar quién tienen a su derecha y quién tienen a su izquierda? ¿Sí? Porque vamos a hacer una actividad. Durante la semana vamos a orar por mí mismo, por la persona que está a mi derecha y por la persona que está a mi izquierda. Todos los días de esta semana vamos a tener presente la actividad. Posiblemente les pregunten la otra semana: ¿a quién es que usted tenía a su derecha? ¿A quién tenía a su izquierda? A ver si es verdad que se acordó y que oró por esa persona. Entonces, tengamos muy en cuenta esa persona. Allá en donde están, en sus casas, si tiene alguien a su derecha y a su izquierda, recuérdelo. Y durante toda la semana, téngalo presente para orar. ¿Qué vamos a orar? ¿Qué vamos a orar por eso? Pongámoslo aquí y lo podamos ver. Pido que crezca mi propia fe, eso es lo que voy a orar por mí. Que crezca mi amor para con otros creyentes. También pido por el que está a mi derecha y a mi izquierda: Padre, ayúdale a crecer en la fe.
Llena a esta persona con tu amor. Ayúdale a ser más fuerte. Ayúdale a amarte más y amar a otros creyentes. Miremos que se está resumiendo la oración en: Padre, ayuda mi fe, ayuda mi amor por ti y por los demás, y ayuda a que los demás también te amen a ti y amen a los demás. Porque a veces amamos a Adonai, pero de pronto pareciera que no amamos a nuestros hermanos. Aunque Adonai, Yeshua mismo lo dijo: si no amas al que ves, es imposible que amas al que no ves. Así que ahí nosotros mismos podemos mirar si es verdad que tenemos o no tenemos amor por el Eterno. Él dijo: mi amor por mí se verá cuando yo vea que tú amas a tu prójimo, ¿verdad? Vamos a leer entonces el versículo 9 de nuevo, 9 y 10. Porque testigo me es Adonai, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin para la voluntad de Adonai un próspero viaje para ir a vosotros. Él no solamente está orando por su hermano, por su prójimo. No solamente: Padre, yo te pido por la congregación de Roma para que tengan fe, para que sean firmes en su fe. No solamente está orando eso, sino que él también está dispuesto a ir. Está orándole: Padre, permíteme ir a ellos, permíteme ir y compartir con ellos, permíteme ir y mostrarles cómo quiero que aumente su fe. Él no solamente ora, porque a veces oramos: Señor, y que le vaya bien a fulanito, Padre, y peranito, Padre, que se sane en el nombre de Yeshua, sino que también le está diciendo: Padre, y ayúdame a mí a poder ir y darme en servicio a esa persona para que realmente esa persona crezca. Él está haciendo doble oración, por él para ser siervo y por los demás para que sean fortalecidos. Y en el versículo 11 y 12 dice: porque deseo veros para comunicarles algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Y entonces, lo primero que miramos es para ser mutuamente confortados. Así que la fe mía fortalece al otro, pero también la fe del otro me fortalece a mí. Y cuando él dice: voy a ir y quiero ir y compartir un don espiritual, él no está diciendo: yo voy a ir y les voy a impartir el espíritu, porque sabemos que los dones solo los puede dar Adonai. No existe una persona que pueda dar dones, solo Dios da los dones, ¿verdad? Él lo que realmente está diciendo al mirar la traducción es: quisiera ir y compartir un don espiritual. Él está anhelando ir porque él no había ido a Roma. Él les está escribiendo una carta a una congregación que él no ha visto con sus ojos, pero anhela con su corazón ir ante ellos. Y él lo que les está diciendo es: yo anhelo fortalecerme en conjunto con ustedes, y yo anhelo ir y compartir el don que Dios me ha dado con ustedes. ¿Cuál era el don que tenía Pablo? ¿Qué don tenía Pablo? La enseñanza. Pablo tenía el don de la enseñanza, de ir y llevar la buena noticia, de ir y llevar el evangelio. Ese era el don que Adonai tenía. Y él decía: yo anhelo compartir mi don con ustedes. Él anhelaba poder ir y decir: yo quiero servir, y quiero servir compartiendo lo que Adonai me dio. Sí, no solo quiero llenarme, sino que también quiero ir y ser vaciado. Entonces, Pablo planea ir a Roma un día, está planeando ir a Roma un día, para ir e introducirse a la congregación, pero para que lo estén esperando, como que: yo quiero ir donde ustedes, pero para que ustedes sepan y me esperen con esa ansia, yo primero les voy a escribir una carta. Y en esta carta les quiero contar que yo anhelo ir donde ustedes, y les quiero dar una pequeña introducción
de lo que realmente voy a ir a enseñarles. O sea que cuando leemos las 7100 palabras de la carta de los romanos, lo que estamos viendo es apenas una reseña de lo que él quería explicarles a los romanos. Cuando pudo ir allá, nadie se imagina cómo pudo haber sido el sermón tan grande que pudo haberle dado Pablo a todos los hermanos y hermanas que estaban en la congregación de Roma. Tuvo que haber sido algo espectacular, porque si la carta es grandiosa, imagínense cómo era el mensaje. Entonces, compartir el don que Adonai nos ha dado nos hace fuertes. Él dice, ahí lo dijo, recuerden, para fortalecernos mutuamente. Cuando nosotros compartimos ese don, somos animados y somos edificados, porque siempre nos vamos a necesitar el uno al otro. Pablo, conocido como un gigante espiritual, al mismo tiempo era suficientemente humilde como para admitir que él no solamente tiene que dar, sino que él también tiene que recibir. Y aquí todos necesitamos tanto dar como recibir. Puede que aquí o allá, en donde están en las naciones, haya alguien que diga, yo no sé cuál es mi don, yo no sé cuál es mi don. Pero hay algo que el Eterno sí nos está diciendo: mientras descubres cuál es el don que tienes y que Adonai te ha dado, sírvele como puedas a la comunidad a la que estás, y ahí poco a poco sirviendo, Adonai te va a mostrar cuál es el verdadero don que tú tienes, y luego úsalo, porque recuerda que mientras más lo uses, tú vas a fortalecer a otros, pero los demás también te van a fortalecer a ti. ¿Qué sería de un maestro, de un pastor sin ovejas? ¿A quién le enseña? A las paredes, ¿verdad? ¿Qué sería de unas ovejas sin un pastor? Pues te necesitan quien les enseñe y quien las guíe. Igualmente, sin músicos, sin servidores, sin tantas cosas, sin intercesores. Para mí es de los dones más hermosos del mundo el don de la intercesión. Y aquí quiero hacer una pausa porque hay un predicador que existió, el cual admiraba mucho. Cuando veo sus prédicas que están en YouTube, a veces se encuentran en español, pero realmente todas son en inglés. Leonard Ravenhill, no sé si realmente así se pronuncie, y él tenía el don de la intercesión. Él oraba 4 horas diarias, fácilmente. Por ahí pasaba cuando quería hacer ayuno, ¿cierto? Pero normalito eran 4 horas diarias. Y el Eterno le dijo, te voy a dar un don, pero es un don por el que nadie te va a aplaudir. Es un don por el que nadie te va a agradecer. Es un don por el que nadie te va a admirar. Es un don que muchos ni siquiera se van a dar cuenta. Y es el don de la oración. Y él iba y se encerraba y oraba 4 horas diarias. Los que llegaron a contar que él oraba tanto tiempo fueron su esposa y sus hijos, pero nadie lo supo, porque él entendió y él le dijo al Eterno, está bien, yo quiero ese don. Sí, Señor, sí, claro que sí. Y gracias a sus predicaciones hubo en su momento grandes revelaciones y grandes avivamientos. ¿Cuál es el don que Adonai te dio a ti o que me dio a mí? No todo el mundo canta, no todo el mundo toca, no todo el mundo enseña, no todo el mundo ora, no todo el mundo sirve, no todo el mundo le enseña a niños, no todo el mundo le sirve a los demás en una mesa, no todo el mundo cocina de la misma manera, no todo el mundo tiene la misma paciencia para aconsejar a alguien, no todo el mundo sabe dar consuelo bíblico, pero no todo el mundo tiene ese don de habla para poder ir llevar esa buena noticia. No todo el mundo tenemos el mismo don, pero todos tenemos uno. Y el Eterno nos está diciendo, hay que compartirlo, sí o sí hay que compartirlo. Entonces, ¿cuál es el resumen de esa parte número 3? Si quieres tener un ministerio, debes hacer las 4 cosas que hizo Pablo en estos versículos. Animar a la gente, recordemos una vez más, animarlos, alabarles. ¿Cómo estás? Qué bonita esa camisa. ¿Cómo te ves de bonito hoy?
qué bonito le quedó el corte de cabello, qué bonito peinado. Hermano, qué alegría, que la vi que por fin cumplió su meta, que su hijo se graduó, qué bendición. Animar, alabar en el figurado de afirmar a una persona. Orar por la gente, en lo que se pueda pasar tiempo con la gente, pasar tiempo con creyentes. No solamente cuando lo veo en la iglesia por allá cada 8 días, sino pasar tiempo con los hermanos, como dice en el versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto a ir a vosotros. Él anhelaba compartir con la gente. Hasta el momento he sido estorbado, pero Él quiere estar con ellos para tener entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Él anhelaba compartir con sus hermanos. Y por último, usar tu don espiritual, que es el don que el Eterno le haya dado. Vamos para la cuarta y última parte. Versículo 14, allí donde está la línea, pongamos: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Soy deudor. Miren lo que está allí subrayado, porque es muy importante. A todos. Y la cosa es que cuando se habla de griegos y no griegos, aquí lo estaba diciendo de una forma muy especial. Cuando van los traductores y miran lo que significaban las palabras en la época, resulta que allá en Roma para la época, griego era como el estudiado, el profesional, el que sabía, ¿verdad? El docto. Y los no griegos eran como los iletrados, como los que no sabían, los que no habían estudiado, los que no tenían el conocimiento, los que no tenían esa alta clase. Y el Eterno está diciendo: las buenas noticias, el evangelio, o sea, esa buena noticia es para griegos y para no griegos. Es para sabios y para no sabios. Es para aquellos que tienen una profesión, PhD, carrera, posgrado, maestría, pero también es para aquellos que inclusive no saben leer ni escribir. Esa buena noticia es para el alto y para el bajito, para el moreno y el blanquito, y de ahí para adelante lo que usted quiera. La buena noticia es para todo el mundo, no importa la cultura, la edad, no importa sus medidas, sus tamaños, nada de eso. Y él decía: soy deudor, soy deudor. Y el autor nos ponía aquí un ejemplo. Él decía: si tú pudieras descubrir la cura para el cáncer, ¿no crees que deberías ir y gritarlo al mundo entero para que los que tienen cáncer se sanen? ¿O usted cree que yo descubro la sanación para el cáncer, la sanidad, la cura para el cáncer y me la escondo y no se la cuento a nadie? Pues sería locura. Sería locura. Entonces, si yo descubro esa sanidad, la cuento. Me vuelvo deudor a la gente de contarle que por fin llegó la cura para el cáncer. Él les está diciendo: soy deudor de contarles que hay una buena noticia. Soy deudor de contarles que por fin se cumplió, de que ya la embarazada dijo: he quedado, de que el que se graduó dijo: me he graduado. Del que llegó de la guerra pueda decir: ganamos la batalla. Soy deudor de decirles: hay una buena noticia, la promesa vino y es un hombre que se llama Yeshua HaMashiach, y Él es la gracia que no merecemos, pero que nos ha dado vida. Él es deudor. Entonces, versículo 14, Él es deudor. En Hechos 1:8 dice: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Adonai, Yeshua, esas palabras cuando las dijo. Yeshua cuando dijo esas palabras, si nos acordamos. Cuando iba a punto de ascender al cielo, ya había resucitado, estuvo los 40 días con sus discípulos y ascendió. Y cuando estaba a punto de ascender les dijo:
y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Mire que comienza desde el más cercano, porque estaban en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria, que quedaban más lejos, y luego hasta los confines de la tierra. Lo que nos está diciendo es: tú me debes de ser testigo, primero con los que están a tu lado, papá, mamá, esposo, esposa, hijo, hija, luego los que están un poquito más lejos, pero que también están a tu alrededor, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, jefe, trabajadores, luego los que están un poquito más allá, pero todos los que te rodeen, todos, del más cercano al más lejano, tú vas a ir y entonces vas a llevar este mensaje. Adonai no les dijo: si a ustedes les parece, si quieren, si de pronto. Él no dijo nunca de esa forma, ¿verdad? Ahí está: me seréis testigos, es un mandato. No le está diciendo si de pronto quieren, no, es me seréis, ¿verdad? Es afirmativo, es indicativo. Lo está diciendo como una ley. Lo tienes que hacer, vas a ir y vas a ser testigo de mí. A los griegos y a los no griegos, a todo aquel que lo estaba rodeando. Dijo que estaba obligado a los sabios y a los necios, estaba obligado a todo aquel que lo rodeara. Versículo 15, allí el que aparece como versículo 15. En cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio a vosotros que estáis en Roma. Esa es la nota que debemos tomar. Estaba listo, él estaba preparado, él no tenía miedo, él no estaba nervioso, él no estaba de pronto, será por si acaso, no. Él estaba totalmente comprometido, él no le daba vergüenza del evangelio, él estaba allí diciéndoles: es sino que me dejen salir de esta cárcel y al otro día, mejor dicho, cojo maletas y me voy para allá. Porque él sabía lo que había sido llamado. Miremos versículo 16, no me avergüenzo. Pablo habla de su confianza, está obligado, está presto y lleno de confianza, listo a compartir el mensaje. Ese es el mensaje de Pablo. Él no se avergüenza. Y llega entonces la pregunta a nosotros: ¿será que nosotros nos avergonzamos? En estos días estábamos hablando eso con los jóvenes. ¿Será que todos los compañeros de estudio, si ustedes saben que ustedes son creyentes en Adonai y que ustedes respetan todos los mandamientos de la Torá? ¿Será que sus compañeros de trabajo saben que usted es creyente en Adonai? ¿Será que sus compañeros, sus jefes, será que sus familiares saben? Porque a veces nos hacemos pasar por y no contamos que somos creyentes para que después nos estén con el ojo encima porque damos mal testimonio. Porque a veces, ¿qué hace la gente? No, pues yo no le cuento a nadie que soy creyente, puedo hacer lo que sea y nadie me dice nada. Pero es bueno que uno mismo se presione, porque si al caballo yo no le jalo las riendas, pues él no frena. Y si yo misma no me jalo las riendas, no me freno. Entonces, ¿cómo me freno a mí misma? Contándole a la gente que yo soy creyente. Y cuando yo le conté a la gente que yo soy creyente, yo sé que tengo que dar buen testimonio, porque si yo doy mal testimonio, estoy, mejor dicho, dando mal testimonio no de mí, sino de Adonai. Y a muchos de nosotros nos pasó. Yo fui, pues mis padres conocen del evangelio hace mucho tiempo, pero ellos se apartaron cuando yo tenía unos 6 años y no volvieron a la iglesia. Cuando yo tenía 19, el padre me llamó, a mí misma, él me llamó. Mis primeros días en el cristianismo en ese entonces fueron súper fuertes, porque cualquier error que yo cometía me decían:
pero no se supone que es cristiana. Y eso es lo que le enseñan los pastores. Vea. ¿Y por qué está tan grosera? Eso es lo que le enseñan en la iglesia. Con ellos aprendí a tratar de hacer lo máximo para dar buen testimonio, porque yo sentía que hacía algo malo en la universidad fue una de las épocas más fuertes, porque la única, al principio con otra, luego la otra compañera se salió, la única cristiana, pentecostal, siempre de falda. Entonces, por donde iba se notaba que era pentecostal. Pero vaya si cometía un error. ¿Pero qué? Eso a mí mismo eran las riendas que me frenaban. Eso a mí mismo era lo que hacía que yo decía, yo no me puedo comportar mal, yo no puedo hacer nada malo, ojalá nada que esté a mi alcance, nada malo, porque si no estoy dando un mal testimonio de Adonai. Y hay gente que para evitarse las riendas no cuentan que son creyentes. Y por la gracia del Eterno Él nos ayuda, y cuando le pedimos en oración, Padre, ayúdame a dar buen testimonio, ayúdame a dar buen testimonio de ti, Él lo logra. Se puede. En la universidad al último me decían, pero usted ¿por qué no hace eso? Pero es que usted a toda hora tiene que ser. Un compañero me decía, Cristal, había una profesora que era muy fuerte, y todos se sentaron a insultarla. Y sí, era muy fuerte la profesora. Me decían, Cristal, dígale así sea una cosita, pero dígale algo, me decía, desahógese, Cristal, dígale eso sea una palabrita, diga que ella es una yo no sé cuánta, ¿cierto que sí, Cristal? Diga que sí. Y yo les decía, sí, la profesora es fuerte, pero dígale una palabra, no sea políticamente correcta siempre, por favor, Cristal, diga algo. ¿Qué pereza con usted que usted no dice palabras, Cristal? No. Y se molestaban, pero ellos ya sabían que no lo hacía, al punto de que cuando estaban delante de mí se abstenían de decir palabras y no decían palabras. O cuando decían una palabra y se les salía, ay, Cristal, qué pena. Y yo, no, tranquila, pues yo no lo voy a pegar. Pero se abstenían de decir palabras delante de mí. ¿Por qué? Porque sabían que yo era creyente y porque sabían que yo daba el mejor testimonio posible. Como humana cometí muchos errores, sigo cometiéndolos, pero como lo que estuvo en mis manos, de verdad que lloré delante del Padre muchas veces para poder dar el mejor testimonio posible. Y aquí Pablo lo que está diciendo es eso, yo no me avergüenzo, todo el mundo lo sabe y yo me comporto de la mejor forma para que todo el mundo sepa que yo soy creyente, y por eso él dice, no me avergüenzo del evangelio. Entonces, miremos esta parte. Pablo no se avergonzaba aun cuando estaba en la cárcel. Lo echaron de varias ciudades a punta de piedra. No fue, ay, bien pueda salga, no, eso a punta de piedra lo sacaban. Naufragó 5 veces, fue azotado 2 veces, lo dejaron casi muerto 1 vez, y aún así decía, y no me avergüenzo del evangelio, estoy orgulloso de ser creyente en Yeshua HaMashiach. Si Pablo, con todo ese sufrimiento, pudo estar orgulloso y no se avergonzaba, ¿qué podríamos decir nosotros, verdad? Versículo 16, porque es poder de Adonai para salvación. Es poder de Adonai para salvación. Por eso me encanta, eso sí me quedó aquí. Hay poder en el nombre de Yeshua HaMashiach. Esa frase era supremamente popular en una de las congregaciones en la que yo estaba, pero eso se me quedó. Porque hay poder en ese nombre. Dicen que en ese nombre se sanaban los ciegos, los sordos oían, los mudos hablaban, los paralíticos andaban. En ese nombre se resucitaron muertos. En ese nombre soy bautizada, hice tevilá, y ustedes también. En ese nombre se echaban fuera los demonios. En ese nombre hay poder, en ese nombre, el nombre de Adonai. Y dice, porque es poder de Adonai para salvación. Cuando miramos la palabra poder que está allí en Romanos,
en el idioma original es la misma palabra que se utiliza para dinamita. O sea, que la buena noticia del evangelio, el evangelio, o sea, la buena noticia, es dinamita en una persona. La única esperanza para el hombre es como si estuviera rodeado de unos muros, de unas rocas. Y ahí ustedes mismos saben que muchas veces para hacer túneles hay que ponerles dinamita, porque es lo único que explota esas rocas y se puede hacer camino para hacer el túnel. Es lo mismo con el evangelio. Es dinamita y es lo único que puede derrumbar y destruir esas rocas que a veces tenemos alrededor. A veces la Torah dice que muchas veces es como si tuviéramos como una carcasa, ¿verdad? Como algo que no permite que nuestra mente esté allí. También lo nombra como mentes cauterizadas, lo dice la Torah. Lo único que puede destruir eso cauterizado, que no permite que el evangelio llegue en todo su poder, es la dinamita de la buena noticia, la dinamita del evangelio. Versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Adonai se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia literalmente significa una correcta relación con Adonai. Si tenemos una correcta relación con Adonai, entonces voy a poder vivir. Si yo quiero estar en una correcta relación con Adonai, tengo que tener fe en Yeshua HaMashiach. De lo contrario, no voy a tener justicia, porque la justicia es esa relación que yo tengo con Yeshua. Entonces, el resumen de la parte cuarta es: la motivación de Pablo se vio en 3 versículos. Él era deudor, él estaba listo para llevar el evangelio y él no se avergonzaba del evangelio. Ahora vamos a llenar las últimas líneas que están allí en el documento. También hay unas preguntas allí que quedan para que nos las hagamos personalmente cada uno de nosotros, y es: ¿cómo puedo hacer una diferencia en el mundo? ¿Cómo puedo impactar en el mundo en el cual me rodea? ¿Cómo puedo impactar mi familia? Son preguntas que quedan para que usted misma se las haga. Y ahora comenzamos a ver la respuesta de las líneas que están allí. No se ve en pantalla. Sí, está frisado hace ratico. Pero se las voy a dictar entonces. La primera: clarifica tu relación con el Mashiach. Pablo dice: soy siervo de Mashiach, ya se puede ver. Estoy llamado a servirle. Entonces, la primera línea es: clarifico mi relación con el Mashiach, siendo siervo del Mashiach. La línea número 2 dice que Pablo entendía el evangelio. Entendía que el evangelio es una buena noticia, y esa buena noticia es una persona, 100% Dios y 100% hombre. La tercera: reconozco la importancia de las otras personas. Necesitamos a otros creyentes, reunirnos con ellos, fortalecernos el uno al otro. La cuarta: tener la motivación correcta para compartir la buena noticia. Si yo soy creyente, tengo las mejores noticias del mundo, así que tengo que compartirlas, o si no, le estoy robando a alguien. Y la quinta y última es: estoy presto, o sea, estoy listo. Quiero compartirlo, sé lo que voy a hacer. Esto va a cambiar vidas. Cuando yo entregue la buena noticia, va a cambiar vidas. Es lo mejor que yo puedo hacer por otro, compartir a Yeshua con ellos. Y las 3 líneas que quedan últimas, vamos a poner allí: estoy obligado. Si yo soy un creyente y realmente estoy enlistado en las tropas de Adonai, yo estoy obligado a cumplir mi servicio. Así que yo soy creyente,
tengo las mejores nuevas del mundo. Y primero escribo allí, comparto mi identidad. Ahí faltó una N, perdón. ¿Cómo puedo yo compartir las buenas noticias? Pues compartiendo mi identidad. Si yo ya conozco mi identidad y sé que hago parte del pueblo de Israel por el pacto, por la sangre de Yeshua, entonces yo le comparto a los demás cuál es mi identidad. El segundo punto, comparto esa buena noticia, o sea, comparto que la noticia de toda la Torah, de toda la Biblia es Yeshua y lo que Yeshua hizo por mí y por mi vida. Y en el tercer punto, comparto mi testimonio para que la gente pueda saber lo que Él hace por mí y por los demás. Vamos a hacer la oración. Padre Celestial, allí está, también en pantalla. Gracias por tu palabra. Mientras empezamos a mirar este gran libro de Romanos y emprendemos este viaje juntos, enséñanos y danos de comer tal como a los romanos, para que mutuamente seamos alentados y fortalecidos. En el nombre de Yeshua HaMashiach te lo pedimos. Amén. Amén, amados. Que el Eterno les bendiga. Muchas gracias por haber estado. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas.